todo lo que podemos lograr, iglesia, en este mundo, produce en nosotros una felicidad, un placer momentáneo, pasajero, pero rápidamente se desvanece y otra vez nos encontramos una y otra vez buscando algo que llene nuestro ego, que llene nuestro deseo, que llene lo que estamos necesitando. Y aquí en esta tierra todo, absolutamente todo es pasajero, iglesia. Si te compras un carro nuevo, en unas pocas semanas dejará de ser nuevo. Y el olor a nuevo se le va. Por más que tú lo quieras mantener limpio, se le va el olor a nuevo. Si te compras una casa nueva, en unos años deja de ser nueva. En unos años más tarde empieza a tener algunos problemas. Hay que volver a pintar, hay que volver a hacer cosas. Deja de ser nueva. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. Todo aquí es pasajero. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esto? Que no solo todas las cosas son pasajeras, aún nuestra vida es pasajera sobre esta tierra. Aún nuestra vida, el Salmo 102:11 dice: mis días son como la sombra que se va y me he secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. O sea, ¿qué es lo que permanece? Solo Él permanece para siempre. Y si estamos en Él, si realmente estamos agarrados en Él, entonces podremos permanecer para siempre. Pero ¿a dónde están nuestras raíces en este tiempo que el Señor nos está llamando a vivir para Él? En Juan capítulo 17, Jesús dijo esto: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado. Mira lo que dice el Señor. La gloria, dice Jesús, la gloria que el Padre me dio, yo se las he dado a ustedes. Yo sé que vino frío hoy, lo agarré frío todavía. Bueno, vamos con paciencia. La gloria que yo le recibí, dice, yo se las he dado, dice Jesús. Esa gloria está en ti, esa gloria vive en ti. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Fíjate lo que dice el Señor. Para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que Jesús está diciendo, el propósito es que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el propósito. Lo que está en este mundo, lo que está en esta tierra es pasajero. Y Dios va a hacer todo lo imposible, todo lo posible para que a través de nuestra vida que pasamos sobre esta tierra nos preparemos nuestra mente y nuestro corazón para poder estar a donde Él está ahora. Yo estaría más emocionado si fuera usted. Para que donde yo esté, ustedes también estén. El mensaje de hoy se titula Viviendo en la Revelación. Viviendo en la Revelación. Hoy es un día especial, viviendo en la revelación. En la escritura que acabamos de leer, el libro de los Hechos, podemos ver que esta es una de las conversiones más poderosas, más asombrosas que la Biblia relata. Este hombre, quien fue llamado por Dios para ser uno de los apóstoles más importantes, diría yo, en el final de los tiempos, y no solo eso, sino que para predicar el evangelio, no a los judíos, sino que también a los gentiles. Fíjese todo el peso que había sobre el apóstol Pablo. Y además no solo eso, Dios lo escogió a Pablo para plasmar en papel o en papiro en aquel entonces más del 3/4 de la doctrina bíblica que hasta el día de hoy dirige y lidera a la iglesia cristiana, o sea, a nosotros. Imagínense el llamado que había sobre este hombre Pablo. Pero ponga atención, porque aquí la escritura que leímos no lo llama Pablo. ¿Usted puso atención? ¿Cómo lo llama? Saulo de Tarso. Y la razón es que hasta ese momento en la historia de su vida, Saulo era un hombre que no había tenido un encuentro con Jesús. Era un hombre que él era muy religioso, muy celoso de las cosas de Dios, mas sin embargo todavía no había tenido una revelación del Señor Jesús. No se había encontrado con Él ni había nacido de nuevo. Y si hay algo que debemos destacar de este hombre Saulo, es que este hombre era tremendamente persuasivo y dedicado en lo que hacía.
Era un hombre muy eficaz en su trabajo. Era un hombre que, aunque estaba haciendo lo incorrecto, lo hacía con todo lo que él tenía. De la mejor manera, ponía lo mejor de él. Note que la Escritura dijo, cuando empezamos a leer, que respiraba amenazas de muerte contra los seguidores de Jesús. Este era Pablo. Respiraba, cada vez que hacía, odiaba a los cristianos. Exhalaba y odiaba a los cristianos. Donde los quería ver, cazarlo, meterlo preso, exterminarlo, porque él tenía un celo por Dios impresionantemente que le consumía, y él entendía que esos cristianos que hablaban de Jesús, que seguían a Jesús, estaban equivocados, que su religión era la que estaba ubicada. Su fama se había extendido de manera, por todos lados lo conocían porque él amenazaba a los cristianos, porque perseguía, porque encarcelaba a todos los que creían a Jesús. Y en ese momento de su vida, él se dirigía a Damasco. Dice la Biblia, Damasco quedaba aproximadamente unos 240 kilómetros de Jerusalén. Imagínense que no sé si respiraba odio, pero era capaz de caminar unos 240 kilómetros hasta afuera de Jerusalén para cazar a los cristianos, a los que seguían a Jesús. Imagínense cuánto este hombre no odiaba a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué él se movía con tanta pasión, con tanto celo? Porque él creía en su interior y sabía o pensaba que él estaba agradando a Dios con lo que hacía. Saulo era una persona realmente mala y se encontraba lejos de Dios, aunque pensaba que estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Mas, sin embargo, déjame decirte algo esta mañana. Dios ama a las personas malas. Si no, yo no estaría aquí. Si no, usted no estaría aquí. Dios ama a las personas malas porque Dios sabe también que cuanto tan malas o más malas son para las cosas que son lejanas al reino de Dios, cuando se convierten al reino de Dios, así de persuasivos son para servir a Dios. Y creo que cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros, después de habernos visto perdidos en las cosas que andábamos, que mejor ni nombrarlas, pero el Señor sabe bien con cuánta pasión andábamos perdidos. Mejor ni hablar. Con cuánto anhelo y con cuánta dedicación andábamos en los caminos de perdición, pero el Señor te miró y dijo, esa misma pasión, ese mismo deseo que tienes para andar por los caminos que no son míos, cuando tengas una revelación de Jesús, van a servir para el reino de los cielos. Dios ama, Él sabe. Y el apóstol Pablo era una de estas personas, buena, eficaz, inteligente, muy enfocado en lo que hacía, pero andaba por el camino incorrecto. Y la Escritura muestra que realmente ponía todo lo que tenía para cumplir con sus objetivos. Y fue en uno de esos viajes que él salía de cacería a los cristianos que la Biblia nos relata esta historia que hoy acabamos de leer, cuando le sucedió algo totalmente sobrenatural, que cambió su vida para siempre. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Lo vio cara a cara, lo percibió, escuchó su voz. En otras palabras, tuvo una revelación de Jesús. Una revelación de Jesús tuvo. Por primera vez en su vida este hombre, Saulo, no estaba experimentando una religión, ni una obsesión, ni el cumplimiento de un conjunto de leyes ni mandatos. Él estaba experimentando un encuentro personal con Cristo, con el Hijo de Dios. Y qué tremendo es esto, mis hermanos. Porque desde ese momento, desde esa revelación, todo cambió para él. Desde que él se encontró con Jesús. No fue un encuentro nada más y después Pablo continuó persiguiendo a los cristianos. Si usted sigue leyendo la historia, todo cambió para él. No fue un encuentro en el que, me encontré con Jesús, gloria a Dios, y después siguió por la misma perdición en la que andaba. No. Fue algo que realmente cambió todo. Desde ese preciso momento, la vida de Pablo fue completamente diferente. Y creo que esto nos habla poderosamente a nosotros, iglesia, en este tiempo como cristianos, como seguidores de Cristo, porque tenemos muchas personas que se encuentran en las cosas de Dios por años sirviendo al Señor, que se llaman a sí mismos cristianos, pero nada ha cambiado en sus vidas. Y siguen siendo las mismas personas que siempre fueron antes de encontrarse con Jesús. Y eso no es más que una actividad religiosa. Eso no es más que un engaño. Y no es mi intención juzgar a nadie. Y con todo respeto te lo digo, evalúate a ti mismo. Porque la vida es pasajera.
y nos vamos a encontrar con Cristo en cualquier momento. Lo que estoy tratando de mostrarte esta mañana es que la oración del pecador no es suficiente. La oración de recibo a Jesús en mi corazón no es suficiente. El llamado del pastor al altar tampoco es suficiente. Un poco de lágrimas de tanto en tanto tampoco es suficiente. Un poco de convicción, un poco de arrepentimiento tampoco es suficiente. Es totalmente posible hacer todas estas cosas y muchas más, pero no haber experimentado una verdadera revelación de Jesucristo en tu vida. Y sin revelación no hay conversión. Puedes haber nacido en una familia cristiana, estar en la iglesia todas las veces que hay servicios, tener una madre o un padre que sirven a Dios, pero déjame decirte algo esta mañana, hasta que no tengas un encuentro personal con Él, una revelación de Jesús, de quién realmente Él es y cuánto te ama a ti personalmente, hasta ese momento nunca vas a estar conforme, porque solo Jesucristo te puede dar lo que estás buscando en cualquier otra parte. Solo Jesucristo puede dar lo que nadie te puede dar. Solo Jesucristo puede traer paz. Solo Jesucristo puede traer sanidad, restauración, cambiar tu mente, tus pensamientos. Solo Jesucristo, Él es el único, fue el único, es el único y seguirá siendo el único. Y hasta que usted y yo no lo reconozcamos y nos rindamos a sus pies por completo, entonces no vamos a empezar a vivir esa vida abundante que Él prometió para nosotros. Y cuando esto sucede, cuando se produce esa revelación de Jesucristo, se produce ese nuevo nacimiento, nunca más vas a volver a ser el mismo. Te lo puedo asegurar. Nunca más vas a volver a ver la vida de la manera que la ves. La vas a empezar a ver desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde una manera diferente, como le pasó a Saulo. Saulo tuvo una revelación, un encuentro de Jesús. Creo que hoy en este tiempo, más que nunca, muchas personas están necesitando una revelación de Jesús. Una revelación. La palabra revelación significa descubrir, quitar el velo o manifestar algo que está oculto. Para muchas personas la religión está a la vista, pero Jesús permanece oculto en sus corazones. La relación personal con el Señor sigue todavía sin cobrar vida, sin ser reanimada. En términos espirituales se refiere al acto por el cual Dios se da a conocer, muestra su voluntad, su carácter y sus planes para una persona. En otras palabras, cuando tenés una revelación de Jesús, pon atención a lo que te voy a decir. Cuando tenés una revelación de Jesús, de quién es Él para tu vida, el carácter de Dios se revela en tu vida, la voluntad de Dios se revela en tu vida y los planes que Dios tiene para ti se revelan en tu vida. Hay una revelación. Entonces tú dices, wow, ya no puedo seguir haciendo lo que hacía. Ya no puedo seguir viviendo como vivía porque ahora hay nuevos planes. Ahora hay un nuevo itinerario. Ahora hay una nueva ruta. Ahora hay nuevas cosas que hacer. Pablo dijo, bueno, voy a seguir persiguiendo a los cristianos después que me encontré con Jesús. No, todo cambió. Una nueva ruta, un nuevo camino. La palabra en griego para revelación es la palabra apocalipsis. Si usted conoce esta palabra, porque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, y eso es justamente lo que significa. Ver o poder ver lo oculto, quitar el velo. Es la palabra Apocalipsis. Y justamente el libro de Apocalipsis, si usted comienza a leerlo, dice revelación del Hijo de Dios, revelación de Jesucristo. Es la revelación, es los ojos espirituales abriéndose para ver. Esto es realmente importante. En Efesios 1:17 el apóstol Pablo oró para que la iglesia recibiera revelación. Mira, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación. En el conocimiento de Él. ¿Para qué quería revelación? ¿Para que seas más sabio? ¿Para que hagas más dinero? ¿Para que tengas más empresa? ¿Para que tengas más carro, más casa? No, para que tengas más conocimiento ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta revelación? ¿Cómo podemos obtener esta revelación? ¿De qué manera? Quizá muchos de ustedes estarán preguntando, pastor, ¿será que yo realmente recibí una revelación o todavía no recibí ninguna revelación? ¿Cómo ando en mi caminar con Cristo? Te voy a dar una clave fácil. Está en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos. Esto es bien simple. No hay mucha vuelta. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado.
Fíjate lo que dice la palabra. Arrepentíos y convertíos. La palabra convertirse significa no cambiar, significa convertirse. No es lo mismo cambiado, es convertido totalmente. Es algo hecho completamente nuevo. Entonces dice, arrepentíos y convertíos. Dice, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe, mira lo que dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Él envía, cuando nos arrepentimos, cuando entendemos que somos pecadores y nos arrepentimos, dice, Él envía a Jesucristo al cual fue anunciado. Esto es claramente lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerda la historia cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, que va de noche a verlo y Él le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Si no nacieres de nuevo no tienes la revelación para ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todos conocen esta historia. Jesús le estaba diciendo, necesitas tener una revelación, un encuentro con Jesús. Algo genuino, algo real. Cualquiera puede vivir una religión por algún tiempo, incluso por algunos años. Pero eso no es más que esfuerzo de la carne, que nace de la buena intención del corazón del hombre por agradarle a Dios. En todos nosotros está eso. Pero cuando hablamos de una revelación, cuando hablamos de un encuentro con el Señor Jesús, podés ver que la vida de una persona es totalmente transformada. Cada vez que tenemos una revelación con el Señor, nos damos cuenta que cuando hacemos algo que a Él le desagrada, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Sentimos que estamos pasando la línea que Él ha trazado para nosotros. Quizás algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿será que yo he tenido una revelación de Jesús? ¿Será que a mí se me ha abierto el entendimiento, que he podido ver a Jesús o no he podido ver a Jesús o no he tenido esa revelación como la que tuvo el apóstol Pablo? ¿Querés saber? ¿Cuántos quieren saber la respuesta a esto? Lo que leímos en el verso 6. Dice la Biblia, cuando Pablo se encuentra con Jesús, dice, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso muestra cuando una persona realmente ha tenido una revelación con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No, quiero que me des, necesito que me des. No, ¿qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para el reino de los cielos? Aquí estoy dispuesto para servirte. Aquí está mi tiempo. Aquí está todo lo que yo soy. Aquí está mi cabeza, aquí está mi boca, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi billetera. Esa parte no. Esa no va. Esa va también. ¿Cuántos dicen amén? El todo va. Porque el reino de los cielos necesita financiamiento también. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es el dueño del oro y la plata, por eso Dios te da el oro y la plata, para que tú financies su obra. Ya me agarró calor. Será el Espíritu, es como usted me está mirando. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que respiramos, todo le pertenece para Él. Cantábamos recién, con toda mi vida. Eso no ocupa la billetera. Eso no es la cuenta de banco, eso es parte de tu vida también, ¿verdad? Tu tiempo, ahí está, con toda mi vida. La canción está muy buena, pero cuando tenemos que servir al Señor, cuando el pastor te llama que hay que un evento, que hay que hacer algo, lo que Pablo estaba diciendo es, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Cuando él tuvo un encuentro, una revelación con Jesús. Ahí lo vio, lo percibió, dijo, este es el Hijo de Dios. Dijo, ¿qué puedo hacer? Lo primero que salió de él, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué respiro? ¿Para qué recibí la vida? No es solo para trabajar, no es solo para edificar una familia, no es solo para venir a la iglesia. Cuando Pablo se encontró frente a frente con Jesús, tuvo una revelación de quién Él era y las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste esto a Jesús?
Sí, yo sé que todos tenemos trabajos, ocupaciones, familias, cosas que hacer, muchas personas que no tienen trabajo, muchas personas que no tienen familia, muchas personas que no tienen nada y nos necesitan a nosotros para que les llevemos el Evangelio de Jesucristo. Te necesitan a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Hoy hay un gran número de personas sentadas en las iglesias a lo largo y a lo ancho de la tierra en este mundo que todavía no han experimentado una revelación de quién es realmente Jesucristo. Muchos están en la iglesia simplemente porque es un buen ambiente para sus hijos, porque es un buen ambiente para llegar, porque es un lugar sano, porque sabemos que Dios nos manda a ir a la iglesia y todo eso está muy bueno, pero simplemente están viviendo una religión y no una relación con el Señor. Hace falta una revelación de Jesús. Hace falta un encuentro con Jesús en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que anhele la presencia del Espíritu Santo, que anhele la presencia de ese Dios vivo en nosotros, habitando en nosotros. Necesitamos a alguien que diga, yo quiero más de Jesús, yo quiero más, no me conformo con la iglesia, no me conformo con las alabanzas, no me conformo con la predicación de Jesús, yo quiero más de Jesús. ¿Habrá alguna iglesia, ay Dios mío, que diga, yo quiero más de ti, Jesús? Por otro lado, también tenemos un sinnúmero de personas que sí han tenido una revelación de Jesús, que experimentaron un encuentro personal con el Señor, pero viven en desobediencia. Que Dios les ha mandado, que Dios les ha llamado, que Dios les ha puesto carga sobre de ellos. Mira si el apóstol Pablo hubiera dicho, no, yo no creo que pueda, qué bueno que me encontré contigo, Señor, pero nos vemos en el cielo. Usted y yo no estaríamos leyendo esta historia. Es más, quién sabe cuántos millones de personas no hubieran conocido a Cristo si este hombre no hubiera existido, si este hombre no hubiera cumplido con su llamado. ¿Se imagina cuántas miles de personas quizás no van a conocer a Cristo si usted no obedece su llamado? Nunca vemos esta realidad en nuestra vida, pero Dios nos ha llamado a ser expansores del reino de los cielos, a impactar vidas. Y quizás alguno de ustedes hoy se encuentra entre las personas que necesitan una revelación de Jesús por primera vez. Quizás nunca has tenido un encuentro con Jesús. Quizás aquí en la casa, quizás en las plataformas, donde quiera que me estés mirando. Quizás digas, yo pastor, nunca tuve un encuentro con Jesús. Yo he ido a la iglesia por mucho tiempo. Mi mamá me llevaba de chiquito, un poco obligado, un poco traumado, pero me llevaba. Y hay muchas personas que así crecen en la casa de Dios. Sentados en la iglesia porque el esfuerzo y el anhelo y la pasión de sus padres para que ellos también conozcan al Dios que ellos conocieron. Pero llega un momento en que tú necesitas conocer a tu Dios, no el Dios de tus padres. Llega un momento en que Dios te llama de forma especial. Y el Señor demanda esa revelación, ese encuentro que tengamos con Él. Ya la religión de tus padres, ya tu misma religión no alcanza. Un encuentro con Jesús es lo que necesitamos. Una revelación de quién Él es. Acercarnos a Él de una forma especial. Y no solo acercarnos a Él y tener un encuentro con Él, sino que además vivir en la revelación. Caminar en la revelación todos los días de nuestra vida. Estar viviendo en la revelación de Jesucristo. Porque si el apóstol Pablo solo hubiera tenido esa revelación en Hechos capítulo 9, el libro hubiera terminado ahí nomás. Pero él no solo experimentó una revelación del Señor, sino que además él vivió en la revelación de Cristo. Y Cristo cada vez más se reveló a él de una forma más profunda, porque cuando tú vives en la revelación, cada vez más el Señor se va revelando a ti. Cada vez más te va mostrando, cada vez más vas conociendo de Él. Es importante experimentar una relación personal con el Señor. Es importante tener una revelación de quién Él es. ¿Por qué? Porque una revelación de Jesús cambia tu vida para siempre. Para siempre, como la cambió con la vida de Pablo. Pero no solo eso, ¿por qué es tan importante vivir caminando en esa revelación? Muchos de ustedes se han olvidado ya de cuando recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. ¿A dónde están los más cristianos más viejos? Ya ni se acuerdan. Los más nuevos, más o menos. Una revelación de Jesús en tu vida es lo que puede llevarte a experimentar lo sobrenatural. Muchas veces hablamos de experimentar lo sobrenatural, pero para experimentar lo sobrenatural tenemos que conocer al que tiene el poder para producir lo sobrenatural. En Mateo 14, 22, la Biblia dice, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contraria. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando por el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y yo sé que en esta historia nosotros siempre vemos a Pedro y decimos: no tuvo fe suficiente. Jesús lo regañó: Pedro, ¿por qué no tuviste fe suficiente? Hombre de poca fe. Y siempre vemos esa parte de Pedro. Yo no sé usted, pero a mí me llama mucho la atención esa parte, porque nos anima a nosotros a no ser ese Pedro que tuvo poca fe. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Dijo la pastora que hay que tener fe antes de ver. Pero muchas veces queremos ver para después tener fe. Y así no funciona la fe. Y me gusta la historia porque muchas veces vemos a Pedro diciendo: bueno, es que este Pedro no tuvo suficiente fe para seguir caminando. Ya había empezado a caminar. Pero me gusta porque cuando Jesús se acerca a ellos, Pedro fue el único que escuchó la voz de Dios. Pedro fue el único que tuvo una revelación de Jesús. Él fue el único. Y me llama la atención porque Jesús no le predicó un sermón a Pedro para que saliera de la barca, ni tampoco le dio una profecía de los últimos tiempos, ni le hizo una promesa. Dijo: Pedro, si sales de la barca yo te voy a levantar. No. Solo le dijo: ven. Lo único que le dijo: ven. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo me pregunto, porque todos los discípulos que estaban en la barca escucharon la misma voz. Todos los discípulos, yo me pregunto, ¿por qué los otros discípulos no salieron atrás de Pedro caminando sobre las aguas? ¿Por qué? Todos estaban cerca, pero no todos tuvieron la misma revelación. El que recibió la revelación fue el que logró lo sobrenatural. Usted no me entendió todavía. Es que Pedro entendió. Cuando él escuchó ven, él no solamente escuchó la voz de Jesús. Cuando él escuchó ven, los que estaban a su alrededor pudieron haber escuchado lo mismo y pudieron haber salido de la barca. Pero Pedro dijo: este llamado quizás sea para todos, quizás esté disponible para todos, pero yo lo voy a hacer personal para mí. Ustedes quédense en la barca si quieren, pero yo voy tras la revelación de Jesús en mi vida. Es que Pedro entendió que el que estaba llamando era el mismo que le abrió, ay Dios mío, la boca y comenzó la creación desde el comienzo de la historia. Pedro entendió que el que lo estaba llamando era el mismo que llama a los muertos y se levantan de la tumba. Cuando Pedro escuchó ven, dijo: yo esa voz la conozco, esa es la voz del creador del universo y yo voy por mi llamado, yo voy por mi milagro, yo voy por lo sobrenatural que Dios va a hacer en mi vida. Alguien tiene que hacerlo personal. Yo digo aleluya. Pedro entendió, Pedro recibió la revelación. Por eso muchas veces cuando tú escuchas algo que viene de parte de alguien o de un siervo de Dios o de un predicador o de una escritura que tú lees y escuchas esa revelación, actívala en tu vida. Tómala como un hecho para tu vida. No solamente la dejas pasar, porque esa revelación empieza a cobrar poder y se convierte en lo sobrenatural en nuestras vidas. Así es la fe. ¿O acaso cómo fue tu salvación? ¿No fue así? De tal manera fue. Quiere recibir, yo me acuerdo, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo pasé al frente ahí, el pastor puso la mano sobre mí, oró, y yo me fui de ahí. Y cuando yo salí de esa iglesia, era exactamente el mismo que cuando entré. Nada había cambiado. Simplemente fue un encuentro con Jesús.
que a lo largo de mi caminar empezó a cambiar mi vida. Que a lo largo de estar con Él empezó a cambiar mi vida y a transformarme. Y hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo. Fue una revelación. Jesús tiene poder para cambiar tu vida para siempre. Pero no solo eso, también cuando tienes esa revelación de Jesús, estás preparado, podría decir yo, para empezar a experimentar lo sobrenatural en tu vida. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Hay alguno que está dispuesto a salir de la barca? Ay, que es difícil salir de la barca. Es más, usted ni siquiera un charco pisa, de miedo de mojarse el pantalón. Pero imagínese salir de la barca en medio de una tempestad. Eso sí que es fe. Eso sí que es fe. Pero solo los que tienen esa revelación de Jesús son los que siempre se extienden hacia lo sobrenatural, a lo que no se ve, a lo que dicen, no, aquí no hay recursos, aquí no hay formas, aquí no hay manera de hacerlo, yo no soy capaz, ninguno de nosotros lo es. Pero cuando tenés una revelación de Jesús, te das cuenta que no eres tú, es Él en ti, a través de tu vida. Es Él en ti. El apóstol Pablo dijo, no soy yo, es la gracia de Dios trabajando a través de mí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y eso es tremendamente poderoso porque eso nos califica a todos. No hay ninguno que se quede afuera. No me importa cuántos años tú tienes, no me importa la educación que tú tengas, no importa el intelecto, si estudiaste, si fuiste a la universidad, si naciste de lo más bajo de algún barrio de las ciudades más pobres, no importa. En Cristo todos somos aceptos, en Cristo todos calificamos y en Cristo todos tenemos un llamado para el reino de los cielos. Por eso es tan maravilloso servir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Una revelación fresca de Jesús, una revelación nueva. Creo que hoy estamos necesitando una revelación de Jesús en nuestra vida. Otra vez, quizás tuvo un encuentro con Jesús, pero otra vez, una revelación nueva de Jesús en nuestra vida. Una revelación que otra vez avive el fuego en nuestros corazones. Como cuando se pelea con su esposa. Ya saben los que están casados. Y después viene la reconciliación. Y ahí se aviva el fuego otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, con el Señor necesitamos ese tipo de avivamiento otra vez. Porque la iglesia se ha quedado frenada, se ha quedado estancada. Necesitamos salir de la zona de confort. Cuando hay una revelación fresca, nueva de Jesús, el Señor te va a mover a salir de la zona de confort. Siempre, siempre es así. No te puedes quedar donde estás si querés experimentar la gloria de Dios en tu vida. Y si tú estás dispuesto a experimentar la gloria de Dios desde donde tú estás, no va a suceder. No va a suceder. Siempre hay que salir del lugar donde estamos. En Marcos capítulo 8, verso 22, la historia dice que Jesús vino a Betsaida y le trajeron ahí un ciego. Y el ciego dice que le rogaba que le sanare. Le rogaba, dice, que le tocase. Dice, si me tocare, dice, si tan solo me tocare. Le rogaba el ciego y decía que aunque sea pusiera su mano sobre mí. Y sabe, dice la Biblia que entonces Jesús vino, pero en lugar de tocarle, lo que hizo fue sacarlo de la aldea donde él estaba. Se lo llevó afuera. Y dice, ¿por qué no lo sanó ahí? En ese lugar. Jesús podría haberlo sanado ahí, en ese mismo lugar. Pero mire lo que hace Jesús con este hombre. No lo sana inmediatamente, tampoco lo sana donde él estaba. Lo saca de su entorno, lo saca de su zona de confort. Porque donde él estaba, todos tenían ya una idea preconcebida de quién él era. Donde él estaba, todos ya tenían una idea preestablecida de quién él era y quizás hasta él mismo en ese entorno en el que estaba ya había concebido la idea de lo que él era y de lo que siempre iba a ser. Un ciego. Quizás las oportunidades para él nunca llegarían. Quizás para él en ese lugar no había esperanzas. Pero Jesús llega y lo saca de ese lugar. Lo saca de ese lugar antes de sanarlo, lo saca afuera. Y yo sé que muchas veces no es fácil romper con el status quo en el que estamos viviendo. Yo sé que muchas veces es difícil salir del entorno y del círculo de personas que nos rodean quizás. Quizás muchas veces es difícil salir del entorno en el que estamos trabajando, que nos tiene ahí agobiados y no hay otra. Y la gente que está a nuestro alrededor quizás se burlen de nosotros o quizás digan tal cosa o tal otra. Pero me gusta porque Jesús los saca de ahí. Y cuando lo saca de ahí, cuando lo saca de su zona de confort, cuando lo saca de donde él estaba acostumbrado, yo no sé usted si se imagina un ciego, pero un ciego
Después de haber vivido en un cierto entorno por mucho tiempo, conoce todo lo que está a su alrededor aunque no ve. Y en ese entorno él se maneja como si él viera. Capaz que si usted va al entorno de ese ciego, usted entra por ahí y si le apagan la luz se tropieza, se cae, se golpea. Pero el ciego no. Porque el ciego ya conoce ese entorno en el que él vive de tal manera que él puede moverse en ese entorno con total libertad sin ningún problema. Pero imagínese cuando Jesús lo saca de ese entorno. Porque usted dirá, bueno, si me saca a mí de mi entorno, yo veo en mi entorno, pero si me lleva a otro entorno, también puedo seguir viendo, también puedo seguir palpando. Pero este hombre era completamente ciego. Él dependía de todas las cosas que estaban a su alrededor. Y cuando Jesús lo saca de su entorno, completamente lo está sacando a la nada. Lo está sacando al vacío. Lo está sacando a algo que él no conoce. Lo está sacando a caminar por fe. Por fe. Por fe. Y muchas veces cuando el Señor sacude nuestra vida, cuando el Señor sacude nuestras circunstancias, cuando el Señor sacude las cosas que están a nuestro alrededor, no es porque Él nos haya abandonado, no es porque Él no se acuerda de nosotros, es simplemente porque nos sacó de la mano para que empecemos a caminar con fe, para que preparemos nuestro corazón para recibir el milagro que Él va a hacer en nuestra vida, iglesia. Yo no sé cuánto lo reciben este día. Son esos momentos que hay que mantener la fe. No se ve, el ciego no veía nada, no hay conocimiento del entorno, pero hay que mantener la fe. Tienes que moverte de tu zona de confort. ¿Estás preparado para soltar? Hay que moverse de la zona de confort. Me gusta Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mira cómo salió, como el ciego. Sin saber a dónde iba. El Señor lo guió a ciegas, igual que aquel hombre que se encontró en Marcos. Dice, entonces tomando al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Dice, lo sacó fuera de la aldea, lo tomó de la mano. Y creo que cuando el Señor lo saca fuera, el ciego dijo, bueno, ya está, ahora sí, me sacó el Señor, me va a sanar. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús le pone la mano y no lo sana. Falló Jesús. Finalmente encontramos un pasaje en la Biblia en el que Jesús falló. Pero no fue así, porque Jesús nunca falla. Jesús no lo sanó totalmente, lo sanó parcialmente. Parcialmente. Primero puso sus manos y dice que aquel hombre le dijo, sí veo, pero veo a los hombres como árboles que caminan. O sea, ya estoy viendo un poco mejor, por lo menos puedo ver que se mueve algo, pero no estoy sanado todavía. Y creo que muchas veces queremos ver la gloria de Dios inmediatamente, pero no estamos dispuestos a pasar por esos procesos en los que tenemos que aprender a caminar con Jesús. Porque fue en ese tiempo en el que él caminaba con Jesús, en el que el Señor le puso la mano y comenzó a ver, aunque sean los hombres como árboles que se movían. Fue ese tiempo en el que él caminaba con Jesús y es ahí donde Jesús te quiere tocar, en los momentos que estamos caminando con Él. No es un toque mágico que llegaste y ya sucedió algo, el Señor te tocó. Gloria a Dios, a veces suceden esos milagros, vemos, la Escritura está llena de esos milagros, pero muchas veces no están esos milagros, están milagros como estos, que dice son progresivos. Te voy sanando, te voy tocando a medida que vas caminando de la mano conmigo, te voy prosperando a medida que vas siendo fiel con lo que te voy dando. Te voy ayudando, te voy sanando. Pero solo los que tienen una revelación del Señor pueden caminar a través de esos procesos como el apóstol Pablo. Pablo sufrió una transformación total, una conversión. Algo que cambió su vida para siempre. Después de ese encuentro, ya no fue más Saulo, fue Pablo. La Escritura dice que tuvo 3 días sin ver nada. 3 días estuvo como el ciego que se encontró Jesús. Sin ver nada. Imagínate que la luz que le resplandeció, la luz de Cristo fue tan poderosa que él no pudo ver más nada. Quedó ciego completamente. Y la Biblia dice que Dios se le presenta a un varón llamado Ananías y le dice, ve y pon la mano sobre los ojos de Pablo para que él pueda ver. Y el Señor se le presenta a Pablo y le dice, Pablo,
va a venir un varón llamado Ananías, va a poner, en sueños se le presenta. Y llega Ananías y pone las manos sobre los ojos de Pablo. Y dice la Biblia que cayeron escamas de sus ojos. Cayeron escamas. Y me gusta porque la historia dice que inmediatamente se fue a su casa. Inmediatamente se fue a seguir persiguiendo cristianos. ¿Qué dice? Inmediatamente predicaba a Jesucristo. Inmediatamente predicaba a Jesucristo. Había un fuego en su corazón por predicar de Cristo. Había un fuego por hablar de aquel a quien él se había encontrado. Y yo me pregunto qué pasa hoy con la iglesia en este tiempo en el que estamos viviendo, que no está ese fuego en nuestro corazón por predicar de aquel con quien nos hemos encontrado, de predicar de aquel que ha restaurado nuestra vida, de predicar de aquel que nos ha sanado, que ha restaurado familias, que ha hecho milagros, que ha traído sanidades a nuestra vida. ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está esa pasión? Hemos perdido esa revelación. Hoy es el tiempo de pedirle al Señor, abre nuestros ojos espirituales. Hoy necesito una revelación. Hoy necesito otra vez verte a ti cara a cara, Señor, para que ese fuego se avive otra vez en mí. Pero de tal manera que todas las cosas de este mundo pasen a un segundo plano. Que mi trabajo pase a un segundo plano. Que mi dinero pase a segundo plano. Que mi esfuerzo, que mi tiempo, que mi agenda pase a segundo plano. Y Jesucristo comience a ser el número uno en mi vida. Eso es una revelación de Cristo. Yo no sé si el Señor te está hablando este día. Quizás te sientas identificado con una historia, con la otra, o con alguna de estas tantas historias. Y no importa cuál sea tu condición o en el momento en el que te encontrás hoy en tu vida, no importa qué tan dedicada esté tu vida a Dios o no en este tiempo. El Señor me mandó a decirte, este es un nuevo día. Es un nuevo momento y es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. El Señor está aquí y nos está hablando y quiere manifestarse a nosotros. Su gloria está aquí en esta casa. Y es el tiempo de buscarle, es el tiempo de buscar esa revelación. Es el tiempo de encontrarnos con Él, iglesia. Porque un encuentro con Jesús lo cambia todo. Absolutamente todo. Un encuentro con Jesús te abre la puerta a lo sobrenatural. Un encuentro con Jesús te mueve de la zona de confort y te lleva a experimentar su poder donde quiera que tú vayas. Este tiempo, iglesia, somos nosotros esos canales del reino de Dios, aquí en la tierra. Usted y yo somos llamados para manifestar la gloria. Si esa gloria que vive, que reposa dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, esa gloria está dentro de ti. No la frenemos, no la contristemos, manifestémosla. No importa lo que digan los demás. Los que no conocen a Cristo se van a reír de nosotros. Los que conocen a Cristo quizás se van a contagiar más todavía. No importa lo que sea que tengamos que hacer, pero iglesia, la gloria de Dios está dentro tuyo. Mostrémosla a todo el mundo, porque lo mejor que tenemos, lo tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, y es Cristo en nosotros, iglesia. En este tiempo yo te animo a que no te quedes estancado, a que busques la presencia de Dios, a que te metas en lo profundo, en la intimidad, y le pidas al Señor que se manifieste en ti. Que se manifieste a través de ti y que tú puedas ser ese instrumento como lo fue el apóstol Pablo. ¿Te animás a decirle a Jesús este día, qué puedo hacer por ti? ¿Te animás a decirle, qué puedo hacer por tu reino? Y si te dice dejar el trabajo, ¿qué le vas a decir? No, que el trabajo no lo puedo dejar porque si dejo el trabajo me muero de hambre. ¿Y de qué crees? ¿Que el Dios que te llama no te va a suplir? ¿Y crees que el Dios que te dice muévete de ese lugar que te tiene ocupado no te va a dar otro que te dé lo mismo o más quizás también? ¿A dónde está la fe? Es que tenemos la fe dormida, tenemos la fe estancada y no la aplicamos donde la tenemos que aplicar. Pero si usted realmente quiere servir a Dios, si usted realmente tiene esa pasión y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo dejó su estatus, dejó su llamado con la religión que él tenía. Se hizo odiar de todos los líderes religiosos. No le importó nada. Él se fue a seguir a Cristo. Y me gusta porque cuando llegó al final de su vida, él dijo, he acabado la carrera. ¡Wow! He peleado la buena batalla. Por lo demás, dice, me espera la corona de vida que el Señor me dará. ¡Wow!
¿Vale algo más que eso para nosotros en este tiempo? ¿Cuántos millones valen más que esa corona? Nada, absolutamente nada, porque va a llegar ese día en que nos vamos a encontrar a los pies del Cordero y esa corona que Él nos va a dar, tendremos que ponerla a sus pies. Y yo no sé usted, pero cuando llegue ese día, aunque sea yo una coronita, quiero tener. Aunque sea una. Como mínimo una, aunque sea. Pero imagínense que llegue ahí con las manos vacías. Y vea que todos ponen sus coronas ahí de todo lo que han trabajado por el Señor, de todo lo que han hecho por el Señor. Que llegue el apóstol Pablo ahí, ponga sus carruajes de coronas que debe tener este hombre. Y llegue usted, un anillito aunque sea. Este es el tiempo que Dios nos ha dado, iglesia. Este es el tiempo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para servirle. Dejemos de poner las cosas de este mundo en prioridad y pongamos a Dios primero. Amén. Y le puedo asegurar que ese mismo Dios que se manifestó a Pablo, ese mismo Dios que hizo milagro a través de Pablo, lo va a hacer a través de ti. Ese mismo Dios que le proveyó a Pablo cuando necesitaba, también te va a proveer a ti cuando necesitas. Ese mismo Dios que levantó a Pablo desde un lugar donde todo el mundo lo condenaba y todo el mundo lo miraba, ese mismo Dios va a caminar contigo cuando la gente te mire y te condene. Hermano, este es el tiempo en que tenemos que vivir para Cristo porque la historia se está acabando y nosotros estamos en el último capítulo. Cristo viene pronto y por eso tenemos el poder de su Espíritu, para que hablemos y manifestemos su gloria en este tiempo. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Dele un aplauso fuerte a Jesucristo si usted lo cree.